Iniciamos entonces. El primer punto en nuestra orden del día es comentarios del público ajenos a la orden del día. De ser así, por favor, levanten su mano virtual en Zoom. Secretaria, ¿algún comentario? No, presidente del comité, ningún comentario público. ¿Algún personal de este comité que tenga algún comentario ajeno a la orden del día? De lo contrario, veamos dónde estamos. Vamos a solicitar a Ariana. Perdón, Ariana, adelante. Si nos puede presentar las reglas de desahogo de la reunión. Gracias, Mr. House. Vamos a solicitar la membresía, encender sus cámaras y levantar su mano virtual cuando tenga un comentario o pregunta, y la presidenta del comité House les concederá el uso de la voz, como se indica en la carátula de la orden del día. Además de enviar comentarios por correo electrónico, lo pueden hacer también en vivo en la reunión del público, y para ello pueden integrarse a través del enlace a Zoom, comunicándose vía telefónica a los números que aparecen en la carátula de la orden del día de hoy. Utilizar el enlace que recibirán en el correo de confirmación una vez que se registren, y cuando se soliciten comentarios públicos en la plataforma de Zoom, levanten su mano virtual en la barra de controles de Zoom. La presidenta del comité les dará el uso de la voz por el nombre con el que se han registrado. Vía telefónica levantarían la mano con asterisco 9, y la presidenta del comité les dará el uso de la voz con los números 3 dígitos de su celular. Y todas estas instrucciones están en el portal de SANDAG, www.sandag.org, en la carátula de la agenda, y todos los comentarios en vivo o por escrito se integrarán a la minuta de la sesión de hoy. Gracias, presidente House. Bien, gracias. Ahora que ya tenemos las instrucciones para hacer los comentarios, secretaria, indíqueme si hay un comentario por parte del público. Ningún comentario del público. Muy bien, muchas gracias. Entonces proseguimos con el informe de la dirección ejecutiva. Jim, usted se encargará. Creo que así es. Estimada presidenta del comité, acabo de recibir una nota del asistente de Hassan hace unos segundos que indica que seré yo. Muy bien. Antes que nada, inicio con el proyecto de ley de infraestructura. Y qué entusiasmante, sobre todo para nosotros los ingenieros civiles. La noticia en Washington, D.C. ha sido súper entusiasmante, y como ha indicado Hassan desde un principio, primero definimos la visión y luego hay que identificar cómo financiarla. Y esto era una gran labor en este sentido. La visión que tenemos en el borrador del Plan Regional 2021 es transformadora, como es indicado en tantas ocasiones. Reduce congestión vehicular, aborda el tema de equidad social de manera verdaderamente contundente, y también cumple con objetivos agresivos ambientales que estableció el estado de California. Estamos muy orgullosos de decir que gracias a ello la región de San Diego está muy bien posicionada para beneficiarse de esto y aprovechar este nuevo proyecto de ley. Estamos en el lugar correcto, en el momento correcto. Y esta inversión federal también es transformadora. Vamos a modernizar el sistema de transporte para que sea accesible a todos y todas, y que brinde verdaderas alternativas a conducir solo sus vehículos, lo cual mejorará la calidad del aire y combate el cambio climático. Así que trabaja todo en conjunto. Y con estos fondos, lo natural es analizar las estrategias en el plan regional, y es lo que estamos haciendo. Además, sabemos que han habido muchas dudas y muchas preocupaciones, porque lo que hicimos es que presentamos un diálogo de política pública que en la región de San Diego ya habíamos esperado por mucho tiempo, y eso también es algo que ha entusiasmado a la comunidad y a nuestra mesa directiva. La nueva ley federal de infraestructura agrega una variable más, pero para dejar en claro, ningún proyecto se ha financiado totalmente con fondos federales. Incluso durante el proyecto de autopistas interestatales no se financió 100% con fondos federales. Seguiremos necesitando recursos regionales y locales para implementar el plan, pero tenemos la certeza de que encontraremos la forma de hacerlo y presentar un sistema que sea justo, flexible y sustentable, que también decimos una y otra vez. Y en ese mismo sentido, habrán escuchado en las noticias o han leído en el periódico que se podría poner en la boleta de elecciones en 2022 un posible impuesto de medio centavo. Ese impuesto no es parte de Sandag, es parte de un grupo externo. Pero dicho lo anterior, nos entusiasma cualquier esfuerzo que nos apoye para que nos
apoyen implementar nuestra visión. Bien, conceptos innovadores. Nos entusiasma compartir que lanzamos, es más o menos como una convocatoria, pero su nombre oficial es Solicitud de Conceptos Innovadores para identificar qué existe en el sector privado que nos pueda ayudar para llegar de ese punto A a ese punto B. Por ejemplo, si quisiéramos tener un traslado del centro de movilidad central al aeropuerto o una conexión entre el Parque Balboa y el centro de San Diego o la estación Santa Fe Depot. Y la idea surgió de un viaje que hizo Hassan, Todd Gloria y su servidor a Las Vegas para ver un proyecto de perforación de túnel mediante el cual reinventaron cómo trasladarse de un punto A a un punto B, bajo tierra, de manera subterránea, en vehículos autónomos. Y de hecho están ampliando ese proyecto. La primera ronda de propuestas tiene un plazo de presentación de enero, en 2 meses. Ahora quiero reconocer también a nuestro equipo de ciencia de datos y analítica. Como habrán leído, lanzaron una nueva herramienta interactiva denominada el mapa de la cuestión del tema de desempleo. Y se puede ver por código postal y como pueden ver, hay mucha coincidencia entre comunidades con mayor desempleo y comunidades que no tienen acceso a Internet de banda ancha. Anecdóticamente lo entendemos, es lo que ha ocurrido durante la pandemia. Vino a resaltar la necesidad de mejorar la equidad en la región de San Diego y una de las metas clave del Plan Regional 2021. Y si no lo han visto o si no han visitado el portal, acudan a sandac.org para que puedan acceder a esta nueva herramienta. Y por último, esta imagen justo detrás de mí, la prolongación Mid-Coast de la línea azul. Después de 5 años de construcción, seguimos a tiempo y bajo presupuesto y vamos a inaugurarlo a pasajeros en 11 días. Ahora, sigue habiendo retos. Creo que lo mencioné en la sesión anterior. Hemos tenido problemas de cadena de suministro que iniciaron en verano pasado y las mitigamos y hemos instalado ya sea los materiales permanentes en la medida que nos llegan, pero también tenemos materiales provisionales en caso de que no todos los materiales permanentes nos lleguen. Y algo que no había mencionado anteriormente es que lo último que tenemos que hacer en un proyecto como este es tener el visto bueno normativo. Y con las demoras de la cadena de suministro, se agotó todo ese amortiguamiento que teníamos. Y el programa está esperando la última autorización que está programada 2 días antes de la gran inauguración. Y no es como lo habíamos planificado, pero de nuevo nuestro contratista ha hecho una labor formidable en tratar de mitigar las cuestiones de su cadena de suministro que empezaron verano pasado. Tengo la certeza de que nos podrán acompañar el 21 de noviembre a la gran inauguración en la Universidad de California, San Diego. Y con eso, presidente del comité, cierro mi informe. Muchas gracias, Jim. Aprecio el informe. Veamos si hay comentarios del público antes de pasar a la membresía. Secretaria, ¿algún comentario? No, presidente del Comité House, ningún comentario del público. Muy bien, veo la mano levantada del señor Orso. Adelante, señor Orso. Felicidades, Jim. Sé que han trabajado muy arduamente en el proyecto, así que felicidades en ese sentido. En cuanto a preguntas, me complace escuchar que mencionó brevemente y posiblemente lo podamos dialogar en mayor detalle porque aparece como punto en la orden del día el Plan Regional de Transporte. Pero ¿han analizado el posible impacto económico en la región de San Diego el nuevo proyecto ley de infraestructura? Hacia allá vamos. Y digo hacia allá vamos porque primero se publica el proyecto ley y luego hay que analizar qué va a ser. Algunas van a ser inversiones a fondo perdido competitivas, otras simplemente otorgadas, cuáles son las reglas del juego. Y como saben, son esas reglas que establece el gobierno federal para la implementación de los fondos que nos indicarán qué tan competitivos podemos ser en obtenerlos. Y es por ello que tenemos tanta certeza que en función de dónde estamos posicionados como Estado y dónde la postura del gobierno federal respecto de lo que ven como el futuro del transporte, nuestro plan regional está en la misma página y que seremos sumamente competitivos. ¿Sabe qué? Yo hice algunos cálculos así muy burdos
Y una de las cosas que sabía con antelación es que California, por fórmula, recibe alrededor de 10% de esos fondos y San Diego recibe otros 7 a 10% más o menos también. Así que estaba aventurando que podríamos recibir alrededor de 3,000 a 5,000 millones de dólares, más o menos en esa magnitud en los próximos 5 años. Luego indíqueme si qué tanto me equivoqué o no, pero me parece súper entusiasmante. Sí, entusiasmante. Y no todos los fondos son para transporte. Estoy consciente, sí. Sí, estoy consciente. Si mal no recuerdo, de el 1,3 trillones de presupuesto, creo que estábamos hablando de alrededor de 500,000 millones exclusivamente para proyectos de transporte o relacionados. Es decir, una tercera parte más o menos, pero felicidades por ello y esperemos que se pueda ajustar el plan de financiamiento para el plan regional de transporte en función de ello. Me parece. Excelente, gracias. Ahí veo que ya nos acompaña el director ICRATA. Antes de pasar con usted, eh, Stuart, adelante, presidente. Gracias, presidente House. Y escuché los últimos comentarios sobre fuentes locales y ofrezco una disculpa por no estar aquí desde el principio. Me imagino que Jim ya les comunicó todo lo que les quería comunicar yo, e incluso mejor expresado. Pero algo que sí quería compartir con este comité independiente y algo que escucharán en los en medios en próximas fechas o que tal vez ya hayan escuchado es el estímulo nacional y creo que es excelente en noticias. La región de San Diego va a tener muy buenos resultados y Sandag está más que dispuesto a avanzar. Y la pregunta es si eso eliminaría la necesidad de financiamiento local o de una cuota a usuarios de vialidades. Y quiero que lo escuchen de mi propia voz. La cuota a usuarios de vialidades tiene un componente estatal que es independiente, que serán 2 centavos con un plazo a 2030. Y localmente veremos si el estímulo federal nos permitirá um, superar o alcanzar lo necesario junto con esos 2 centavos de la esfera estatal, sin tener que eliminar componentes del plan regional de transporte. Bien, se publicó un borrador con todo ello, con nuestras metas de reducción de gas de efecto invernadero, y lo hemos ido confirmando con ustedes anualmente, así que no es tan sencillo como tomar una decisión política, es una decisión en la que debemos aún demostrar que podemos cumplir con todas las obligaciones estatales y federales en materia de reducciones de gases de efecto invernadero y tenemos también el componente jurídico. Es decir, tenemos que tener fondos en cambio en materia de posibles diferencias. Así que la cuestión será mantener la puerta abierta y analizar el estímulo y ver en qué incide en financiamiento, pero les garantizo que todos los temores que se escuchan en las noticias no son verídicos. En nuestro plan se trata de reimaginar el futuro del sistema de transporte y ser fieles a cómo debe de financiarse. Así que comunico al comité que lo analizaremos desde el punto de vista de modelación técnica, jurídica, modelaciones para ver qué ocurría si hacemos esto o lo otro, pero no es tan fácil como eliminar algún componente. No es así de sencillo y tenemos profesionistas increíbles que hacen cosas que están más allá de mi entendimiento y ellos son los que nos dirán, esto es lo que usted dirá si eliminas esta parte desde la perspectiva de emisiones de gas de efecto invernadero, etcétera. Y luego el jurídico nos indicará si hacen esto o lo otro, ese es el riesgo que plantea. Muchas gracias. Gracias, director. Apreciamos la clarificación. Creo que era necesario e importante. Señor Halpern tenía su mano levantada. Gracias, buenos días. Y gracias, Jim y Hassan. Solo tengo 3 preguntas. ¿Podrían recordarnos
De esos 165, 170 mil millones, ¿qué porcentaje anticipan que se financiaría con fondos federales versus fondos estatales versus fondos locales? Excelente pregunta, Stuart. Y Jim, corrígeme si me equivoco. Nosotros nos basamos en cifras históricas y en esta última década hemos podido uh, invertir $2.44 de la esfera estatal y federal por cada dólar local. Pero si quisiéramos hacer sentir mejor, les diríamos, van a ser $4 o $5 a uno. Pero utilizamos el promedio histórico. Ojalá tengamos más, pero cuando analizas la tendencia histórica, te indica dónde estamos y es lógico suponer que será similar. Así que casi la mitad de los 60 mil millones serían para el mantenimiento de lo actual. Y Colin, corrígeme si me equivoco en cifras. Tenemos una fórmula para fondos federales y estatales y también solicitamos inversiones a fondo perdido, pero en su conjunto, me parece que la razón sería 2.44 por uno. Y nos acompaña también Colin, que lo podrá corregir. Ray, Colin, adelante. Y si esto es parte de su presentación posterior, lo podemos abordar entonces. Sí, de hecho, se incluye en la presentación. Hablamos de los 163 mil millones, sus componentes y las distintas fuentes de ingresos y cómo se obtendrían. Así que creo que despejarán sus dudas. Si le parece, esperamos ese punto. Sí, excelente. Tengo dos preguntas más entonces, rapidito. Una, y Hassan planteaba este punto. Gran parte del comentario entre el público sobre la cuota a usuarios de vialidades y carreteras se trata de gente que está generando temores respecto de privacidad. Pero me parece que en vez de que esto que esto se vaya a tratar de una dependencia estatal o del condado que te vaya a estar siguiendo a donde vayas, ¿no podría haber una solución más sencilla como vigilar el odómetro o presentar informes de odómetro para que vigiles a dónde vas? Sí, esa es la generación de temores entre la gente y me parece tan lamentable. Lying about what's on. Sandag is not going to spy on anybody. Eso básicamente, mentira. Sandag no va a seguir a nadie ni investigar a nadie. La tecnología lo puede hacer de manera incluso más sencilla. Que incluso llenar el tanque con gasolina puede hacerse anualmente, mensualmente, diariamente, cada vez que recarguen su vehículo o recarguen combustible. Hay quienes dicen que las personas, por ejemplo, que utilizan las carreteras de cuota y que tienen el transmisor, consideran que le estamos espiando. O si conducen un vehículo como Tesla, mi hija maneja un Tesla y cada vez que ve una película en casa, Tesla envió un mensaje preguntándole si quiere que integre Netflix. Y ese es el mensaje que ustedes como líderes comuniquen. No vamos a espiar a nadie y jamás remotamente violaríamos la privacidad de nadie. Gracias. Un último punto, Jim. La herramienta, el mapa de desempleo, me parece fabuloso. Y tengo una curiosidad. ¿Podríamos correlacionar en esa herramienta al desempleo acceso a transporte público? Porque según entiendo, también hay implicaciones severas en materia de oportunidades de empleo en función de acceso a transporte público. Coincido, pero le cedo la palabra a Ray Major, quien creó la herramienta para que nos indique. Bien, actualmente la herramienta que calcula la tasa de desempleo lo está analizando a nivel código postal. Y estamos utilizando las fórmulas y algoritmos para tomar datos estatales que a veces se publican a nivel condado y la estamos desagregando a nivel código postal. Aún no la podemos correlacionar totalmente con temas como transporte público, pero es una excelente posibilidad a futuro en cuanto a la dirección en la que queremos ir.
Por ejemplo, necesitaríamos analizar también nuestros pronósticos de desempleo para entender por qué distintas poblaciones en la región de San Diego están desempleadas y cuál es la motivación. Es algo que estamos investigando, lo estamos haciendo un paso a la vez. Bien, gracias. Ninguna otra pregunta por mi parte. Gracias. Bien, gracias a todos y todas. Apreciamos todas las respuestas. Creo que independientemente de qué fondos locales tengamos, debemos aprovechar al máximo, por supuesto, los fondos federales y estatales. Así que espero que podamos identificar buenas soluciones para esta solución de financiamiento. Presidente del comité, si me permite, y no sé si Jim ya se los haya comentado, pero por lo menos en mis 30 años de trayectoria profesional desconozco de ningún proyecto que haya financiado exclusivamente con fondos federales o estatales. Así que cuando la gente dice, estamos recibiendo todos estos fondos de Washington y Sacramento, aún estamos fondos locales, muchas veces se te exige apalancamiento de fondos. Así que los fondos locales no serán la parte más importante, es la menor parte, pero es la parte más esencial para financiar estos proyectos. Bien, muy bien dicho. Muy bien, prosigamos. Tenemos 3 puntos en nuestra agenda de consentimiento el día de hoy. La primera es la aprobación de la minuta de la sesión anterior y solicitaré una moción para aprobarlo en un minuto. También tenemos la convocatoria presentación de proyectos para el programa de incentivos de crecimiento inteligente Transnet, para el cual estaremos una recomendación. Y luego tenemos el borrador de cronograma de las sesiones de este comité de vigilancia. Presidente House, tengo una corrección a la minuta en el punto número 12 de la minuta, donde indica que yo solicité que temas que tuvieran un impacto financiero se integraran la agenda de consentimiento. La idea es que yo solicitaría que no se integrara la agenda de consentimiento. Sí, tiene razón, lo recuerdo correctamente. Lo recuerdo exactamente así y lo corregiremos. Y con esa corrección, sí, con esa corrección presento mi minuta para aprobar la minuta. ¿Alguien que la secunde? Yo lo secundo. Bien, Les. El señor Hopper la segunda. Secretaria, si podemos pasar a la votación. I don't see any other hands up, so I'm Muy assuming. bien, no veo ninguna otra mano levantada, así que imagino que no hay otro punto de diálogo. No, y no tenemos comentarios entre el público. En representación de la jurisdicción, director ejecutivo sector y privado, presidente Sonny House, a favor. Jurisdicción finanzas, presupuestos, Stuart Halpern. Halpern a favor. Jurisdicción de adquisición de derechos de vía bienes raíces, Jonathan Frankel. A favor. Jurisdicción biología medio ambiente, Dustin Fuller. A favor. Jurisdicción ingeniero matriculado, Les Hopper. A favor de aprobarla. Jurisdicción ingeniero civil de tránsito matriculado, Michael Kenny. A favor. Y jurisdicción contratista construcción, Pedro Orso Delgado. A favor. Se aprueba el punto. Gracias, secretaria. Como había mencionado, creo que el personal nos solicita recomendación para avanzar con la convocatoria a presentar proyectos para el programa de incentivos de crecimiento inteligente. ¿Hay algún comentario del público sobre este punto, secretaria? Ningún comentario entre el público. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta, comentario sobre el punto número 4? O, de lo contrario, estoy dispuesta a escuchar una moción para realizar la recomendación. I'll move to recommend. Perdón, yo presento la moción para recomendarlo. Como que hoy están siendo un poco tímidos. Gracias, señor Halpern. ¿Alguien que la secunda? Yo la secundo. Gracias, señor Frankel. Muy bien, pasemos a la votación sobre esta recomendación, secretaria. Secretaria, jurisdicción, director ejecutivo, sector privado, presidente del comité Sonny House. ¿A favor? Jurisdicción, finanzas, presupuestos, vicepresidente del comité Stuart Halpern. Halpern a favor. Jurisdicción, adquisición de derechos de vía bienes raíces, Jonathan Frankel. A favor.
Jurisdicción Biología Medio Ambiente, Dustin Fuller. A favor. Jurisdicción Ingeniero Matriculado, Les Hopper. A favor. Jurisdicción Ingeniero Civil de Tránsito Matriculado, Michael Kenny. A favor. Y Jurisdicción Contratista Construcción, Pedro Orso Delgado. A favor. Se aprueba la moción. Okay, moving on to item number Muy bien, pasamos entonces al punto número 6. Acciones por el Comité de Transporte y Mesa Directiva. Ariana. Y en la última reunión fue el 13 de octubre, entonces a la fecha el Comité de Transporte recomendó el financiamiento anual para el año fiscal 2022 para monitoreo y gestión regional en materia ambiental y también aprobaron el programa de subvención que también vieron en su sesión anterior. Como saben, en marzo de 2020 el gobernador emitió una orden del Ejecutivo autorizando exención a ciertas estipulaciones de la ley Brown para que SANDAG pudiera celebrar sesiones de manera virtual. El proyecto ley 361 firmado en septiembre permite a dependencias como SANDAG determinar qué serían llevar a cabo las reuniones de manera presencial durante emergencias como COVID y luego se escribió una política por parte de la mesa directiva para seguir sesionando virtualmente de la mesa directiva de todos los comités, entre ellos el comité ITALK, y será durante este mes o se puede prorrogar también si así lo decide la mesa directiva. La mesa directiva estará analizando la posibilidad de celebrar reuniones híbridas y la mesa dice cuando volvemos a reuniones presenciales y también se aprobó el siguiente componente del Plan Regional 2021 que también aparece en su orden del día de hoy y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. ¿Comentarios del público sobre este punto en particular? No, presidente del comité, ningún comentario entre el público. Muy bien, ¿comentarios entre la membresía de este comité o algún comentario para Ariana? Okay, hearing none and seeing no hands up. Muy bien, ya que no escucho ningún comentario, no veo ninguna mano levantada, pasamos al punto número 7, que son las metas para el año fiscal 2022 de este Comité Independiente de Vigilancia por Contribuyentes y Julie Barajas nos presentará una actualización. Adelante, Julie. Buenos días, integrantes del comité. Estoy aquí para presentarles un resumen de las metas de este comité. El subcomité se ha asignado 3 veces para ver las metas y recomendaciones establecidas en la Auditoría Independiente 2021 y la solicitud de ofertas para asesoría jurídica externa. Y como verán en el anexo 1 del informe, hemos logrado avances importantes para finalizar las metas establecidas para el año fiscal 2021. Solo queda un punto pendiente y anticipamos para diciembre, enero, tener avances para este último punto. El subcomité ha continuado un diálogo nutrido para recomendaciones para los años fiscales 2026. Volvemos con enmiendas una vez que el consultor jurídico se contrate, tengo oportunidad de opinar. Por último, estamos avanzando en el proyecto de contratación de un despacho jurídico externo. Este viernes 12 de noviembre cierra el plazo para presentar por parte de los distintos despachos y tendremos un aviso para proceder. Anticipamos para el 12 de diciembre o el 12 de diciembre y con eso cedo el uso de la voz al subcomité al presidente del subcomité, Jonathan Franco. Gracias, Julie. Gracias, Julie, y buenos días a todos y todas. El subcomité ha sesionado de manera programada y como indicó Julie, han avanzado en distintos temas. Les presentaré una breve reseña de esta mañana. Antes que nada, quiero reconocer al personal, Ariana, Julie y otros que dedicaron muchísimo tiempo tanto al proceso, específicamente para integrar al despacho jurídico externo, para asesorarnos respecto de cómo estas enmiendas del reglamento Transnet podrían ocurrir y cómo se llevan a cabo. Es que muchas gracias al personal. El subcomité, Sonny Stewart, su servidor, nos hemos enfocado en la implementación de las recomendaciones de la auditoría, en particular las recomendaciones 24, 25 y 26, relacionadas con 3 puntos en particular. Uno, la composición de la mesa del comité ITALK,
o el Comité Independiente de Vigilancia por Contribuyentes, entre ellos las capacidades de sus integrantes, tecnologías emergentes y agregar un curul de usuario de transporte público, un escaño, es decir, una persona cuyo medio de transporte principal es autobús, tren ligero o algún otro tipo de transporte público. También estamos trabajando en que en el punto 24, que son límites de función, y estamos considerando modificaciones a el tiempo en funciones para eliminar las vacantes. Mediterm permitirá a las personas integrarse por 4 años en vez de cerrar ciclo a medio ciclo para tener el mismo periodo en funciones para todos y todas las integrantes del comité. Y por último, estábamos considerando el proceso de selección para integrarse al comité. Tal vez agregar al presidente o vicepresidente al comité de selección, ya sea ex oficio o con derecho a voto, a fin de poder dar retroalimentación adicional respecto de los roles y responsabilidades del comité y permitir a integrantes de este comité formar parte del proceso de selección. Hemos programado 2 sesiones adicionales y acudiremos a ustedes posiblemente con las enmiendas propuestas, así como el propuesto mediante el cual se llevará a cabo, según nos indique el jurídico, y con eso cierro mi actualización. Gracias, señor Franco. Antes de abrir el foro a comentarios de este comité independiente de vigilancia por parte de contribuyentes, secretaria, ¿algún comentario del público? No, secretaria, ninguno. Muy bien. Comentarios por parte del comité. Se han hecho leves modificaciones en función de comentarios de los y las integrantes del comité, pero quería seguir recibiendo retroalimentación de este comité antes de que se finalice. ¿Algún comentario? Entonces, por parte de la membresía de este comité, no veo ninguna mano levantada. Sí, adelante, Stuart. Tiene apagado su micrófono. Perdón, estaba teniendo problemas para abrir el micrófono. En los materiales complementarios sobre este punto, parece que es la página 15 en el punto 9. No sé si es una presentación que vaya a elevarse eventualmente a la mesa directiva sobre el tema que estábamos comentando. Número 3 dice agilizar o acotar el proceso de selección para garantizar transparencia. No sé si eso capte plenamente la intención de lo que describía la presidente del comité House vis-a-vis el proceso de selección, así que no sé quién lo definió, pero si pudiéramos trabajar en la redacción un poquito para que quedara más clara. Bien, antes que nada, estamos brincando al punto 9, seguimos en el punto 7. Entonces, imagino que lo podremos comentar cuando lleguemos al punto 9. Entonces, ¿tiene algún comentario sobre lo que nos comentaba Jonathan? Ay, perdón. Sí, es el punto 9. Perdón, me brinqué. Espero volver a hacer mi comentario. Muy bien, ¿algún otro comentario para el subcomité en cuanto a las metas o las sugerencias de enmiendas? De lo contrario, proseguimos. Bien, pues muchas gracias. Tomaremos en cuenta lo que nos menciona Jonathan y estamos esperando que integren a su despacho de asesoría jurídica para que verifiquen cambios y redacción antes de finalizarlo y acudir a ustedes para su aprobación. Dicho lo anterior, pasemos al punto número 8, que son cambios propuestos para el plan definitivo del Plan Regional 2021 a cargo de Colleen y Ray. Parece que Ray, usted iniciará. Tiene su micrófono apagado, por cierto. Tiene razón, yo voy a iniciar. Gracias, presidente
House e integrantes de este comité independiente de vigilancia por contribuyentes. Ahora deben de estar viendo la diapositiva inicial de esta actualización. Hoy llegamos a un gran hito con el Plan Regional de Transporte. Como saben, en mayo se publicó el borrador de dicho plan y ahora les mostraremos los cambios entre el borrador inicial y el plan definitivo. Como han escuchado muchas veces, estamos hablando de una inversión inédita en nuestro futuro, que genera el plan o la dirección en la que iremos. Como parte del borrador del plan, tuvimos un periodo de consulta pública y recibimos más de 1,500 comentarios públicos a los cuales respondimos. Y esos comentarios ahora se integran al plan como uno de los apéndices y aparecen en una tabla matriz donde aparecen las preguntas, porque hay personas que plantearon varias preguntas dentro de un mismo comentario, así que lo segregamos en preguntas y en esta matriz respondemos a cada una de las preguntas o planteamientos que nos presentaron en la consulta pública para que lo revisen cuando tengan oportunidad. Hubo muchos temas sobre los que comentaron el público. Sacamos algunos puntos sobresalientes, por ejemplo, en materia de los pases de oportunidad para la juventud, la línea morada y aumentar la frecuencia en todo el transporte público. También hubo comentarios sobre la cuota por uso de vialidades y corredores rurales, por ejemplo, seguridad ciclista, cambio climático. Hay varias categorías de preguntas. Y en el plan se hicieron leves cambios o actualizaciones a los apéndices que ven resaltados. Los apéndices de la A a H los cubrirá Colin, brindándonos los puntos sobresalientes de sus modificaciones, y los apéndices U y B tienen que ver con costos e ingresos, y los revisaré antes de ceder el uso de la voz a Colin para que nos presente los cambios en los apéndices A a H. Recordarán, en el borrador teníamos un presupuesto propuesto de 163,000 millones. De hecho, 87 millones serían para obra de infraestructura. Como pueden ver en la versión final, serían alrededor de 83 millones. Perdón, 83,000 millones. Hubo ciertos componentes que pudimos reducir y eso nos permitió reducir el costo de algunas de las obras de capital. Los costos de operación, como pueden ver, se elevaron y esto tiene que ver en parte con las fases. Algunos de los proyectos los implementaremos en fechas más tempranas para cumplir con nuestras metas en materia de GEIs, por ejemplo, en transporte público. Como pueden ver, en vialidades locales permanece más o menos igual. En programas tenemos 3,000 millones adicionales para conversación de hábitat y se representa en este comité de azul de la gráfica de Pastel, y el servicio de deuda también se elevó un poco, y esto se debe a que el plan, cuando comienzan a analizar las fases de implementación de los proyectos, necesitaríamos métodos para apalancar ingresos por impuestos a la venta, como lo hacemos ahora, para adelantar estos fondos e invertir en infraestructura, si ese servicio de deuda se elevó. Así que básicamente ese es el cambio entre una versión y la siguiente del plan. Y hay distintas fuentes de financiamiento, y recuerden, este plan tiene un horizonte de planeación a 2050, es decir, 30 años. Y una de las cosas que analizamos son distintas posibles fuentes de ingresos. En azul indicamos lo que consideraba el primer borrador que podríamos obtener de las distintas fuentes de financiamiento, y en rosa las distintas fuentes en la versión final. Como pueden observar, en el borrador inicial eran 165,000 millones y en el final tenemos 172,000 millones. No sabemos si podemos lograrlas todas. En cuanto a las pautas federales, por ejemplo, hay que presentar un plan que demuestre financieramente que podemos construir la infraestructura que planeamos construir, y lo que ilustramos aquí es que tenemos las fuentes potenciales de ingresos para ello. Como pueden ver, el apalancamiento estatal y local se redujo un poco, y en el caso federal se elevó de 24,000 millones a 31,000 millones entre el primer borrador y la versión final. Asimismo, hay un aumento en
futuros impuestos locales a la venta. Anticipamos medio centavo adicional en este borrador final versus el borrador anterior del plan. Y como pueden ver, la cuota a usuarios se redujo enormemente entre el borrador y la versión definitiva. Y esto se debe a que actualizamos nuestro modelo de millas recorridas en vehículo particular, o VMT por sus siglas en inglés, y su supuesto en cuanto a cuántas millas se recorrerían en vehículos particulares en los siguientes 30 años. Y también analizamos algunos otros cambios en las cuotas usuarios por parte de la esfera estatal y federal, así que se reduce de 34,000 a 19,000 millones. Carriles de uso restringido, sale un poco porque se abrirían un poco antes, y también se realinearon los fondos de transporte público según los pronósticos de Transnet. Aquí vemos las fases y posibles fuentes. Lo que esto nos ilustra es la acumulación de ingresos de 2019 a 2050 que se utilizaría para pagar el costo del plan. Y los dos que quería señalar, porque son los más controvertidos, es la cuota a usuarios viales, que aparece en rosa. Como pueden ver, no inicia sino hasta 2030, y como pueden ver, el volumen es alrededor de 19,000 millones de dólares, lo que recabaríamos. Y para fines de comparación, en azul tenemos los fondos que anticipamos recabar de Transnet. Así que es más de lo que suponemos que recibimos de Transnet, pero de manera proporcional, y eso tal vez despeje su duda, señor Halpern, no es el principal componente o el mayor componente entre las fuentes de ingresos. Y con eso cedo el uso de la voz a Colleen para que nos hable de las actualizaciones al resto de los apéndices. Gracias, Ray, y buenos días a todos y todas. También debo mencionar que nos entusiasma enormemente el nuevo bono de infraestructura de la esfera federal. Hemos tenido mucho éxito en apalancar fondos de la esfera estatal y la esfera federal, precisamente porque hemos podido apalancarlo, igualarlo con fondos locales. Así que tenemos excelentes proyectos listos para lanzar. Muy bien, entremos en algunos de los otros cambios en el plan. En el apéndice A, recordarán, se establecen todos los proyectos que integran este sistema de transporte y se organizan por corredor. Así que una de las primeras cosas que hicimos es que hagamos un mapa para cada uno de los corredores e identificamos proyectos específicos. Este es un ejemplo. Este es el corredor South Bay a Sorrento, y este es un ejemplo de uno de los mapas que se integran al apéndice A. También recordarán que habíamos identificado qué proyectos se construirían para qué fecha o para qué año, para 2025, 2035, 2050. Agregamos fases adicionales 2030, 2040 y 2045. Así refinamos un poco para cuando se aterrizarían cuáles proyectos. Podremos implementar más programas o proyectos de transporte público para 2030 a fin de lograr cumplir con nuestros objetivos en materia de GEIs. Y volviendo a lo que mencionaba Ray sobre financiamiento, verdaderamente afilamos lápices en estimaciones de costos y encontramos algunas redundancias en algunos proyectos. Había espacios donde no necesitaríamos interconectores en autopistas porque no tendríamos los interconectores en los carriles de uso restringido, y todo eso aparece en el apéndice A. En materia de transporte público, indicamos tener transporte público gratuito para 2035. En cuanto se apruebe el plan, comenzará a planificar cómo podríamos lograr para 2035 que el transporte público sea gratuito para todos y todas, y avanzar también en la labor de la línea azul, porque hoy toma casi una hora trasladarse de la estación San Isidro al centro de San Diego. Así queremos acortar ese traslado para poder llegar hasta el centro en 25 o 30 minutos. Y también avanzar labor en la línea morada, el análisis ambiental para preparar el proyecto, y definitivamente es uno de los proyectos que consideramos que calificaría para fondos federales. La visión cero, fortalecer
la protección a peatones y ciclistas con la meta de tener 0 defunciones. Y en materia de ciclovías agregamos 2 nuevos proyectos, uno en el norte del condado y uno más en el centro sur de San Diego. Pasemos a conservación de hábitat. Algo más que podemos hacer es financiar totalmente los planes de conservación de hábitat en la región. Es muy importante si vamos a densificar la mancha urbana en torno a los centros de movilidad, que a la vez invierta en preservar espacios abiertos en la región. Con este plan anticipamos preservar alrededor de la mitad de la región como espacios abiertos. Y es lo mejor que tiene esta conservación de hábitat, hasta $3,000 millones para preservar a perpetuidad las zonas que estén planeadas, entre ellas las que se incluyen en el plan de hábitat del condado, así como el plan de conservación multiespecie. Uso de suelo y centros de movilidad. Hubo muchos comentarios durante la consulta pública respecto de la facultad de Sandag en materia de uso de suelo versus las jurisdicciones locales y qué exactamente es un centro de movilidad. Así que lo definimos de manera más clara. Es decir, los centros de movilidad son centros de actividad en los que existen diversas alternativas de transporte. Podrían ser, por ejemplo, zonas principales de empleo, zonas residenciales más densas, donde existen oportunidades para desarrollo de mayor capacidad y de uso mixto en la región. Y en materia de facultad de uso de suelo, como sabemos, Sandag no tiene facultades en materia de uso de suelo. Trabajaríamos muy de cerca con las jurisdicciones locales para vigilar que el tipo de usos de suelo que estamos suponiendo en el plan regional se vuelvan realidad, porque verdaderamente apoyarían el tipo de inversiones de transporte de las que estamos hablando, que nos permitirían cumplir las obligaciones estatales que establece el proyecto ley SB 375. Para reducir gases de efecto invernadero, necesitamos demostrar cómo el uso de suelo y el transporte público se conjuntan para reducirlos, y el plan hoy logra una reducción de 20.4% por persona, y la meta para la región de San Diego es de 19%, así que nos complace ver que estamos haciendo una excelente labor en cumplir con dicha meta. Y en el apéndice D agregamos una serie de proyectos piloto innovadores. Mucho se ha preguntado por la mesa directiva y muchas de ustedes preguntaron sobre innovaciones y tecnologías, y algunas de las cosas que estamos incluyendo en el plan nunca se habían intentado en la región de San Diego con anterioridad. Así que nos enfocamos a hacer algunos proyectos pilotos, por ejemplo, con flotillas flexibles. Proyectos piloto para ver cómo pueden operar en distintos entornos antes de desplegarlo a nivel región. Bien, a manera de resumen, les presento los cambios entre el borrador que se lanzó a consulta pública en mayo y lo que verán cuando el plan definitivo se publique el 20 de noviembre. Definiciones en costos e ingresos, como señalaba Ray, estimaciones de costos más refinados, y sobre que la cuota por uso de vialidades que inicialmente se iniciara en 2025, se postergará a 2030 para alinearlo a California. Agregamos un nuevo impuesto regional de medio centavo. Hay 3 proyectos para integrar un impuesto de medio centavo de aquí a 2030. También agregamos el uso de bonos para financiar infraestructura, el emitir bonos contra los ingresos que generaría este impuesto de medio centavo, proyectos y fases, primordialmente en el apéndice A, donde eliminamos los proyectos redundantes de interconectores de autopistas, agregamos estudios para avanzar la línea azul, para agilizar el traslado de la frontera al centro de San Diego, y detalles adicionales en cuanto a los años de instalación de los proyectos. Y algo que no he mencionado, pero que es clave, nos estamos enfocando a hacer las mejoras en vialidades dentro de su huella física existente, reasignando carriles, de carriles generales a carriles de uso restringido, utilizando acotamientos para aprovechar al máximo la infraestructura existente. También estamos analizando cómo lograr que el transporte público sea gratuito para todos y todas a 2030, el enfoque a visión cero, la clarificación respecto de uso de suelo y centros de movilidad, las inversiones en conservación de hábitat y los proyectos piloto innovadores. Esto es un resumen de lo que pueden anticipar ver en el plan que se publicará el 20 del mes en curso. Estamos hablando de una inversión inédita en nuestra región, $163,000 millones,
La intención es que sea un sistema que nos funcione a todos y todas, que toda persona en la región se beneficie de estas inversiones y cumplir con nuestras metas en materia de gas de efecto invernadero, combatir el cambio climático y todos los requisitos en materia de calidad del aire. Bien, les presentamos algunos hitos. Celebramos muchos talleres durante la mesa directiva para la publicación del borrador en mayo. Luego, a fines de agosto, se publicó el borrador del manifiesto de impacto ambiental y vamos a publicar el plan final y el manifiesto de impacto ambiental. Se subirán al portal de SANDAG el 30 de noviembre en anticipación a la aprobación por parte de la mesa directiva el 10 de diciembre. Y una vez que se apruebe, necesitamos iniciar de inmediato con muchas labores. Así que, aunque todos deseábamos tener un día relajado el 11 de diciembre, en realidad es el lunes, vamos a iniciar labores. Dicho lo anterior, les comparto un video de 60 segundos que preparamos para comenzar a compartir con la comunidad de San Diego de lo que se trata este plan y cedo el uso de la palabra también a nuestros y nuestras expertos que saben operar mejor este video para que corra video. ¿A dónde va? Permítanos ilustrar las 10,000 conexiones que unen a San Diego, a los lugares y las personas que hacen que esta región sea única. Estas interconexiones nos llevan a nuestros empleos, a los lugares donde vivimos y los lugares que visitamos, pero es mucho más de eso. Es parte de un plan más amplio, un plan de transporte que da más alternativas a San Diego, más formas de reunirnos, mayor acceso. Y además, no estamos iniciando de cero. Estamos aprovechando lo que ya está funcionando y lo estamos mejorando. Con pasos audaces, con nueva tecnología, el futuro está a nuestro alcance. ¿Y cómo lo hacemos? Con grandes sueños, pasos inteligentes, incluyendo a todos. Es un plan que nos avanzará y nos trasladará. Y más que nada nos conectará. Plan Regional 2021. Lleguemos juntos. Gracias. Y con ello, volvemos con usted, presidente del comité. Gracias, Ray. Gracias, Colleen. Esto me parece fabuloso. Me encanta ver estos cambios, las mejoras, la transparencia que han tenido. Estuve pendiente de la última sesión de la mesa directiva, excelentes comentarios y el público y la mesa parecen estar contentos con los cambios realizados. Antes que nada, pasamos a comentarios del público. ¿Tenemos comentarios entre el público, secretaria? Sí, tenemos a Tim Bailash. Espero que esté pronunciando bien su apellido. Adelante, señor Bailash. Gracias, es doctor Bailash y gracias por permitirme hacer uso de la palabra. Espero que este sea el espacio para estos comentarios. La inversión en la región que se indica en el informe incluye el noreste del condado de San Diego, primordialmente zonas rurales. He hecho comentarios sobre los riesgos a la salud del desgaste vial, pero hoy me dirijo a las personas que les preocupan los sobrecargos o impuestos al consumo de combustible. Así que me gustaría que queden claro cómo beneficiaría a los y las residentes del noreste de San Diego. En la medida que implementen cuotas a usuarios de carretera, se va a ir eliminando ese impuesto a la gasolina. Y si hay una carga excesiva por los impuestos, ¿y dónde puedo encontrar las diapositivas de esta reunión? Les felicito por las reuniones anteriores en SANDAG, aplaudo su conocimiento y el tiempo que han dedicado a preparar las presentaciones y todas las diapositivas, pero a veces es un poquito confuso tratar de digerirlas porque hay tantos comités. Muchas gracias por su tiempo. Ray, Colleen, no sé si tengan alguna respuesta. Sí, muy brevemente. Sí, la cuota a usuarios de vialidades y carreteras se programa de tal forma que eventualmente reemplazaría el impuesto a la gasolina, algo que tendremos que analizar si procedemos con la cuota a usuarios. Es ver personas que tienen que trasladarse en mayores distancias para no generar una sobrecarga a ciertas partes de la población. Será una consideración importante en ese sentido. Definitivamente podemos ofrecerle la presentación. Estará como los materiales de apoyo en el portal de SANDAG
para esta reunión y gracias por su interés en seguir el plan. Es una enorme inversión para la región de San Diego y es importante que todos los residentes conozcan qué contiene. Y en cuanto al noreste del condado, no sé a qué zona exactamente se refiera, pero estamos analizando mejoras, por ejemplo, en la ruta estatal 78 con carriles de uso restringido y tener esos interconectores entre la 78 y el 15 para que los carriles de uso restringido se interconecten, así como entre la interestatal 5 y la 78. Este es solo un ejemplo. También vamos a instalar flotillas flexibles en la zona para que la gente no tenga que utilizar un vehículo para todos sus viajes. Solo para darle algunos ejemplos y con gusto le puedo compartir más si gusta comunicarse con una servidora, ah, Are there any el autor del comentario. Gracias, Colin. ¿Algún otro comentario por parte del público, secretaria? Ninguno. Presidente del comité, ningún otro comentario entre el Mr. público. Orso has his hand up. Go ahead, Pedro. Veo que el señor Orso tiene su mano levantada. Adelante, Pedro. Gracias, Sunny. Vuelvo a mi comentario inicial cuando platicaba con Jim. En esencia, el proyecto Ley de Infraestructura Federal, creo, y ustedes son los expertos, pero creo que atraerá fondos a la región. Y no lo digo por decir que deban sustituir esos fondos con algo más, pero creo que tendría que hacerse la contabilidad de este y de ser así, podrán estimarlo ante aquí al 30 de noviembre. Esa es una pregunta. Y luego tengo un comentario adicional después de que respondan. En este plan en particular, cuando analizamos fuentes de ingresos, incluimos fuentes de ingresos que suponemos podrían presentarse en los últimos 30 años. El proyecto Ley Federal de Infraestructura no se incluía. En este momento es demasiado tarde para integrarlo, pero definitivamente estamos analizando lo que significarían para San Diego. Es lo mismo cuando se aprobó el proyecto Ley SB1. No sabemos qué implicaría, pero atrajo fondos a la región. No podemos anticipar exactamente qué se enfrentará a futuro cuando creamos este plan, así que nosotros estamos presentando un supuesto de financiamiento para el plan. Y cuando podemos atraer fondos federales y podemos avanzar algunos proyectos, definitivamente lo aprovecharemos y luego, obviamente, adaptaríamos el modelo, pero el modelo simplemente es para ilustrar que podremos cubrir el costo de la infraestructura que estamos proponiendo. Y si me permite agregar a la respuesta, señor Orso, um, a lo que comentaba Ray, siempre suponemos que vamos a recibir ciertos fondos federales. Tradicionalmente, siempre tenemos una resolución continua, un proyecto de ley federal con ciertos fondos. Ahora, en este proyecto de ley de infraestructura, hay fondos adicionales y eso no se captó. El proyecto de ley nacional de 250,000 millones de dólares se supone en todo el país porque es parte de una fórmula y algo con lo que se puede contar. En este caso, podríamos tener fondos adicionales. Por ejemplo, este nuevo proyecto ley triplica, casi cuadruplica nuevos proyectos. Y esto solo no podemos acceder si podemos igualar fondos. Así que en este plan no se incluye, pero sí se incluyen los fondos que recibimos cotidianamente del gobierno federal. Bien, y mi declaración, y Hassan, coincido con usted totalmente en cuanto a que la gente genera temores infundados. Creo que hay un enorme grupo que está perdiendo de vista el bosque por enfocarse al árbol que tienen enfrente. Y ustedes lo reiteran, pero no sé si la gente lo está escuchando. Estamos hablando de un plan. La idea de un plan es que se va a ajustar, modificar, enmendar en función de las condiciones según se presenten. Estos planes se actualizan cada 4 años. No están escritos en piedra, así que en 4 años estaremos de vuelta con una actualización al plan que será tan transformador o más transformador que este. Y esa es la imagen
que no entiendo por qué la gente no la capta y se están enfocando en un detallito. Y hay cosas que me encantan del plan, diciendo que mi experiencia en carreteras, mi trayectoria en carreteras, hay partes que no me gustan, pero es un plan formidable y es, a fin de cuentas, un plan. Así que comenzamos a trabajarlo. Esa era mi declaración. Señor Orso, aprecio enormemente sus palabras. Lo vamos a convertir en nuestro vocero de aquí en adelante. ¿Sabe? No tendrá que esperar incluso 4 años. Lo podemos enmendar cuantas veces sea necesario. Podríamos enmendar un mes después de adoptarlo. Yo les he dicho a mis líderes, si algo no les gusta en el plan, indíquenos que lo investiguemos, pero recuerden, este plan debe de cumplir con ciertas normas para acceder a fondos federales y estatales que son mucho mayores a los locales y por eso aprecio su comentario enormemente. Es un plan, es dinámico, lo podemos modificar cuantas veces guste la región y eso es exactamente lo que hace que sea valioso el plan, que lo podemos modificar según sea necesario. Gracias, señor Frankel. Veo su mano levantada. Muchísimas gracias, presidenta House. Colleen Ray, muchas gracias. Tengo una pregunta para usted, Colleen. Ven en el informe a nuestro comité, el diálogo sobre uso de suelo y centros de movilidad y indica que van a agregar explicaciones. Me pregunto qué serán. Y de manera secundaria, me pregunto cómo saben el proyecto ley SB 375 nos permite agilizar proyectos que sean consistentes con la densidad e intensidad que define el SS. Y veo aquí algunas de las cifras de densidad como de 2 y otras. ¿Cómo demostraría un proyecto que es consistente? Estoy viendo estos mapas y yo sé que son a un nivel muy general y algunas jurisdicciones se lo habrán mencionado, pero ¿cuál es su perspectiva respecto de cómo un municipio o el condado podría demostrar que son consistentes proyecto por proyecto? Excelentes preguntas. Sé que por lo general siempre tiene preguntas sobre uso de suelo y me encanta. Las explicaciones son para ampliar la definición de centro de movilidad y explicamos ahora en el plan que aunque estamos mostrando estas zonas de manera general, tendrán que refinarse a través de un proceso más detallado de planificación. Eso en general es lo que agregamos en materia de explicaciones. También incluimos parte del programa de inversiones a fondo perdido, el programa de incentivos de crecimiento inteligente que se les presentó anteriormente en esta orden del día. Estamos viendo cómo puede actualizarse para incluir no solo las zonas de crecimiento inteligente, sino también los centros de movilidad, porque esto permitirá a las jurisdicciones locales hacer los cambios de uso de suelo que fuese necesario para adaptarnos a este. En materia de la agilización que exige el proyecto ley SB 375, que también se alinea con el proyecto ley 743 y las zonas prioritarias para transporte público, estamos trabajando con todas las jurisdicciones locales para que en cuanto se finalice el plan, identificar esas zonas de prioridad en transporte público. Usted, como sabe, en la ley se define la cantidad de transporte público que tiene que tenerse en ciertas ubicaciones y estas calificarían para agilización del proceso ambiental de la Ley Estatal de Calidad Ambiental o SICUA. Y digamos que el municipio de San Diego que aprovechar ese acotamiento del proceso ambiental SICUA, ellos tendrían que demostrar esa consistencia. Trabajaremos con ellos, pero la decisión a fin de cuentas sería de ellos respecto de cómo lo demuestran para poder aprovechar ese acotamiento del proceso ambiental estatal. ¿Eso despeja su duda? Sí, muchísimas gracias, Colleen. Y he platicado con una diversidad de personas en la comunidad de construcción, sobre todo de vivienda asequible, que ven posibles oportunidades para agregar unidades de vivienda asequible en zonas de transporte público, lo cual es fabuloso. Pero les pone un poquito nerviosas estas estipulaciones, sobre todo los quienes se oponen a vivienda asequible van a decir, en realidad está cumpliendo con ese proceso SICUA para que no haya ambigüedad respecto de si somos consistentes o no. Y lamentablemente la ley menciona específicamente densidad e intensidad.
Y es lamentable, pensamos que SANDAG no establece la densidad o la intensidad de un uso de suelo y eso genera una dificultad. Pero me complace ver que están trabajando con las jurisdicciones locales para ello, para identificar cómo puedan hacer estas determinaciones de manera más agilizada. Y, presidente, si me permite agregar un punto más, hemos tenido la gran fortuna de que se nos han otorgado fondos importantes el estado de California a través del programa de vivienda para más unidades de vivienda asequible, enfocándonos precisamente en estas áreas, los centros de movilidad. Y estamos a punto de lanzar una convocatoria para recibir propuestas de proyectos para ello y creo que seguimos avanzando en este sentido y trabajar estrechamente con la comunidad de desarrollo para que se instalen las viviendas en el lugar correcto para maximizar las reducciones de gas de efecto invernadero y aprovechar cualquier oportunidad que se presente. Bien, muchísimas gracias, Colin. Veo que señor Halpern tiene su mano levantada. Sí, 2 puntos. Uno, volviendo al punto que mencionaba anteriormente respecto de dónde provienen los fondos. Yo diría que para fines de simplicidad, si pudiéramos tener una gráfica de pastel con las 3 esferas, local, estatal y federal, y algún tipo de línea punteada entre impuesto a la gasolina y cuotas a usuarios para definir dónde provienen los fondos. Las gráficas de pastel contienen más detalle, lo cual es útil, pero como punto de partida creo que si pudiéramos tener algo un poquito más sencillo, valdría la pena. Lo hemos utilizado, por ejemplo, en nuestros informes anuales de este comité independiente para describir fuentes de financiamiento y creo que ayuda al contribuyente convencional a entenderlo un poco más claramente. Y la segunda pregunta, y agrego un comentario antes de ello. Creo que en cuanto a qué tan fácil podremos vender la idea del plan, como mencionaba Pedro, hay gran parte de nuestro país que odia la noción de ofrecer cualquier cosa de manera gratuita cuando se le está ofreciendo a alguien más. Así que me encanta en concepto el transporte público gratuito, pero tengo curiosidad si al identificar cifras y la presentación de esta noción de transporte público gratuito, si considerarían el concepto de transporte público asequible, que para mucha gente terminará siendo gratuito en función de ingresos, pero simplemente para superar esa pesadilla política en la que estamos viendo en el país, en la que cuando se propone que algo sea gratuito se oponen por principio. Excelente planteamiento. Y es por eso que lo vamos a estudiar. Lo que supone hoy el plan es que el transporte público sería gratuito para cualquier persona de escasos recursos para 2035 y vamos a emprender un estudio para lograrlo. Por ejemplo, si el transporte público es gratuito, habrá mayor demanda y cuál será el costo para abordar esa mayor demanda. Y si conduce menos gente, eso reduce ingresos por cuotas o peajes. Así que hay mucho que tendremos que identificar y podría ser un costo escalonado de transporte público. También, como sabe, el recabar peajes también tiene su propio costo, así que sopesar todos estos costos y beneficios. Si la intención es que para 2030 tuviéramos transporte público gratuito, así que más labor se hará al respecto. Y reitero el punto, desde el perspectivo de vender políticamente el plan, creo que la palabra asequible es mucho más aceptable para mucha gente, porque de nuevo, si están en esa escala de escasos recursos, asequible tendría que ser gratuito, pero a mucha gente odia la palabra gratuito, así que simplemente les sugeriría analizarlo. Gracias, buen comentario. Señor Kenny, veo su mano levantada. 2 puntos. Uno al caballero que tenía la gráfica de fondo y creo que no apareció correctamente. Si sigue disponible, nos podría compartir la gráfica para integrarla a minuta para poder ver que nos había compartido porque se veía al revés. Creo que será su foto de fondo, que será una imagen de perfil, no necesariamente una gráfica que quisiera compartir. Si es el caso, tal vez no necesitamos verla. Pero
Tiene un punto interesante respecto de la cuota a usuarios de cartera. Nosotros, les recuerdo, no estamos enfocando a nuevos proyectos. Se ha comentado una cuota a usuarios para complementar la reducción en la recabación de impuestos a la gasolina, que se usan para mantenimiento de vialidades, así que es distinto. Así que el diálogo de las cuotas a usuarios no solo es para nuevos proyectos, sino para el mantenimiento de todas nuestras vialidades de carreteras, como estamos acostumbrados. Así que hay que también indicarlo en cuanto, también además de que se puede utilizar para nuevos proyectos. Eso nos va a permitir dar mantenimiento. Son distintos procesos, pero al ojo público, cuando una cuota al usuario como una sola cosa, así quería vigilar que entiendan que una cuota al usuario para mantenimiento de vialidades carreteras beneficia a todos y todas. Ese era mi comentario. Gracias. Señor Halpern, sigue teniendo su mano levantada. ¿Tenía otro comentario? Ok, ya vi que la bajó. Muy bien. Mi última pregunta, no veo ninguna otra mano levantada, está relacionada también con el transporte público gratuito. Y quisiera saber, Colleen, Ray, si hay otras zonas metropolitanas como San Diego que ofrezcan transporte público gratuito. Y han estudiado, perdón, los impactos en la movilidad del transporte público gratuito. Hay varias zonas que lo están considerando. La zona metropolitana de Los Ángeles lo está considerando. Mucha gente lo conoce. En el centro de Portland, el transporte público es gratuito. Así que hay ejemplos que podemos revisar al iniciar con el estudio. Estoy segura que será parte de lo que hagamos. Y si tiene sugerencias de otras áreas, sé que es experta en el ramo también, presidente del comité. Así que por favor, compártanos. ¿Ha analizado el caso de Europa? Porque sé que Europa está mucho más avanzada que nosotros. No conozco de alguna ciudad en particular. Sí, hay excelentes ejemplos en Europa, incluso en Sudamérica, así que todo eso se revisará. Y coincido con el señor Halpern respecto de la palabra gratuito versus asequible. Asequible pudiera ser gratuito, pero gratuito es gratuito. Una vez que es gratuito, no lo puedes retirar. Así que creo que valdría la pena tal vez modificar el lenguaje para que diga asequible. Señor Orso, tiene su mano levantada. Tengo un breve comentario. Si van a analizar otras partes del mundo, yo me sacrifico a ir a esas otras partes del mundo a usar el transporte público para ver cómo funciona. Muy bien, le pondremos una cámara GoPro cuando viaje para que veamos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Pedro, ok, ya levantó su mano. Ya bajó su mano. Muy bien, pues muchas gracias, Colleen y Ray y Hassan, por tan excelente presentación. Es sumamente entusiasmante ver que esté ocurriendo esto en nuestra región. Es un plan sumamente integral en materia de movilidad. Les deseamos la mejor de las suertes en que se apruebe y que resuelvan todos los comentarios y anticipamos con buenos ojos la implementación del mismo. Gracias. Gracias. Bien, prosigamos. Siguiente punto es parte de, en materia de Transnet, tenemos un reglamento de prórroga de Transnet, un posible enmienda, y Ariana nos hará una presentación al respecto. Ariana. Sí, gracias, presidente House, gracias. Bien, el punto de hoy es una reseña de posibles enmiendas al reglamento municipal y solicitaremos sus comentarios sobre estos posibles cambios para seguir siendo consistentes con el plan regional y abordar distintas recomendaciones de auditoría para fortalecer el programa Transnet para cubrir el interés superior del público, para avanzar lo más rápido posible en anticipación del plan regional que se adoptaría en diciembre. Hacemos que volvemos ante ustedes y otros comités asesores en políticas con propuestas previo a la aprobación del plan regional. Hay mucho que cubrir en este punto y tenemos un punto más en la orden del día de hoy, así que por favor con confianza interrúmpanme. Si es necesario, trataré de hacerlo lo más rápido posible para dejar tiempo para diálogo. Siguiente, por favor.
Muy bien, hay 3 documentos principales a los que haremos referencia en esta presentación, entre ellos el reglamento en sí, que exige que los proyectos se financien con Transnet sean consistentes con el plan regional más reciente. También tenemos la revisión integral del programa de Transnet cada 10 años. El programa se aprobó con una perspectiva 2004, así que esto es para vigilar que siga beneficiando a los contribuyentes durante los siguientes 10 años del programa, y también se exige que se hagan auditorías trianuales de rendimiento para mejorar la eficiencia y eficacia del programa, y también que los mandatos de los votantes se tomen en cuenta, y los auditores han reconocido en sus hallazgos de auditoría que Sandag y dependencias aliadas han hecho una buena labor en implementar el reglamento. También identificaron ciertas áreas a mejorar, y para tal fin recabamos las distintas lecciones aprendidas durante los distintos años para tratar de cubrir las necesidades del comentario y atender la retroalimentación de los mismos. Siguiente, por favor. Muy bien, este es un listado de los conceptos posibles para enmienda del reglamento que revisaremos durante esta presentación. Si estamos listos, iniciemos con el primero. Siguiente, por favor. Muy bien, me gustaría pasar un poquito de tiempo a cubrir el diagrama de flujo de los fondos para que vean los distintos fondos y porcentajes de cada uno. Transnet recaba un impuesto de 0.5% de lo recabado en el impuesto a la venta en la región, 2% es para administración de Sandag, 250,000 para actividades de ITOC, entre la auditoría fiscal y la revisión trianual. Tenemos 2% para el programa de seguridad ciclista peatonal y en colonias para proyectos de infraestructura ciclista y peatonal, y de los ingresos netos, 38% son para proyectos de infraestructura, 4.4 para corredores principales, 2.1 para crecimiento inteligente, 29.1 para fondos de fórmula vial local, y de ahí se subdividen en categorías para apoyar a servicios a personas discapacitadas, personas de la tercera edad y otros subsidios. Siguiente, por favor. Bien, el plan de erogaciones. Iniciemos con este. Se incluye en el reglamento y los programas que se pueden financiar con fondos de Transnet. El concepto que les presentamos actualizaría este plan de erogaciones para que sea consistente con la obligación de que esos proyectos se financien con ingresos bajo el plan de erogaciones, sean consistentes con el plan regional, y ampliarlos para incluir la cartera pendiente para lograr las metas de ITOC, y también considerar si la tecnología también puede permitirnos cumplir con los retos que se tienen hoy en día, que son posteriores a la aprobación 2004. Como habrán escuchado en la versión anterior, debe de cumplir con ciertas obligaciones estatales y federales, entre ellas el proyecto LSB 375 en materia de reducción de QIs y consideraciones de justicia ambiental y equidad social. Las opciones que se están incluyendo serían ampliar el componente de proyectos de corredor para incluir proyectos ciclistas peatonales, flotillas flexibles e infraestructura de sistemas de transporte inteligente o ITS, por ejemplo. Esto nos brindaría otras alternativas de movilidad para todo tipo de recorrido, facilitando el que puedan trasladarse de manera más ágil y segura por distintas modalidades de transporte. Siguiente, por favor. Muy bien. El programa de vialidades y caminos locales complementa otros fondos para mejoras viales. Actualmente, la obligación es que al menos el 70% se utilicen para gastos de reconstrucción de vialidades y otro tipo de mejoras. También se exige que no más del 30% se utilice para proyectos de mantenimiento, como saben. Y por lo general, se le denomina la razón 70-30 entre alivio de congestión y mantenimiento. Y lo que estamos proponiendo es eliminar
obligación para que se acorde las necesidades actuales y desarrollar una nueva lista de proyectos que calificarían para obra de infraestructura, operaciones y mantenimiento y se desarrollarían con nuestras contrapartes locales para incluir las funciones de corredores completos, entre ellos interconexiones entre comunidades y jurisdicciones para beneficiar al público, para que puedan elegir su mejor alternativa de transporte y prioridad seguridad en las decisiones locales de financiamiento de proyectos. Además, la revisión de diseños y la trianual también exigen métricas en materia de desempeño para demostrar resultados entregables logrados en el programa Transnet. Así que esos informes podrían demostrar al público la recuperación de inversión y proponemos que sea obligatorio para cualquier dependencia que reciba fondos de ITOC, de Transnet, perdón. Siguiente, por favor. Este es bastante directo. El programa de incentivo para crecimiento inteligente. El reglamento otorga fondos para una diversidad de mejoras en transporte público, integrar transporte y usos de suelos. Esto sería acorde al Plan Regional de Transporte. Sin embargo, este se funcionó en 2015 con el Plan Regional y por ende sería un cambio relativamente directo para que siga habiendo consistencia con el Plan Regional. Siguiente, por favor. Este siguiente segmento es el programa de seguridad ciclista peatonal, también conocido como el programa de transporte activo. Es para mejoras en conectividad en ciclovías, nuevas ciclovías, proyectos peatonales, etcétera, y como se ha demostrado en consistencia con el plan regional y las prioridades que enfocan movilidad y seguridad y que incluyen corredores completos que son obligatorios para recibir fondos estatales competitivos, así como las recomendaciones de la auditoría que exigen mejorar el programa de acción temprana para ciclovías y esfuerzos de seguridad y solicitudes para agilizar la entrega de proyectos de transporte activo y el compromiso con la equidad de SANDAG. En virtud de lo anterior, se propondría como un uso permitido como parte de los corredores completos, instalación de ciclovías, vías peatonales, vías flexibles y las tecnologías necesarias para proteger a usuarios vulnerables y priorizar seguridad en las decisiones locales de financiamiento y utilizar datos también para entender el tema de equidad y trabajar activamente para abordarlo. Siguiente, por favor. Materia de operaciones de transporte público. Estos incluyen el reglamento. 8.1% es para operación de nuevos servicios o ampliación de servicios de transporte público. No es para operación de servicios existentes previo a la entrada en vigor del reglamento. De manera consistente con la auditoría 2028, que identifica que el financiamiento a largo plazo, las alternativas clarifican que este fondo no cubre el 100% de operaciones y también clarificaría que SANDAG, MTS y NCTD deberán trabajar juntas para obtener igualación de fondos. Siguiente, por favor. Muy bien, el reglamento también exige operadores de transporte público limitar el aumento en sus costos al índice de precios al consumidor y cuando no se cumple con eso, entonces el operador posiblemente no reciba fondos adicionales en el año siguiente versus los fondos recibidos en el año anterior, cuando hay situaciones inusuales más allá del control del operador, por ejemplo, aumentos de costo de combustible, pueden solicitar como comisión a la mesa directiva excluir ciertos aumentos de costo o promediarlo durante los 3 años fiscales anteriores para entrar en cumplimiento con esta estipulación. En la auditoría trianual se reanalizó los requisitos de elegibilidad de operadores de transporte público debido a solicitudes anuales de excepciones y el comité también lo comentó e indicó que necesitamos mejores métricas. Muy bien. La revisión cada 10 años indicó que debemos exigir que todo nuevo proyecto de construcción financiado con fondos Transnet integren comunicación digital y esto es acorde también al mandato del gobernador del estado Newsom en materia de cerrar la brecha digital y con el Plan Regional de Transporte 2021. El cambio exigiría que cualquier proyecto de reconstrucción financiado con fondos de Transnet integre comunicación digital donde sea necesario y eso permitiría a toda persona en la región disfrutar de
Internet de banda ancha para que no siga creciendo la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen acceso a Internet de alta velocidad. Siguiente, por favor. Muy bien. La auditoría de Autoc en 2018 solicitó a Sanda crear un marco integral de rendimiento para medir avances contra las metas del reglamento, como saben, y la revisión de la mesa directiva cada 10 años también solicitó informes adicionales para ver logros. Aunque hay muchos informes de SANDAG y otros organismos, será difícil resumirlo para ver todos los logros y resultados alcanzados. Además, un plan de excelencia, el plan de excelencia de SANDAG, que fue una respuesta integral a requisitos y recomendaciones con los que se convirtió SANDAG para fortalecer el organismo y mejorar la rendición de cuentas y la transparencia. Y este plan de excelencia también incluyó el análisis de datos. El nuevo concepto exigiría a todo receptor de fondos Transnet poder informar sobre el rendimiento de los proyectos financiados para fines de transparencia y medir contra las metas en Transnet. Siguiente, por favor. Como saben, este comité tiene 7 categorías de membresía. La auditoría 2021 recomendó fortalecimiento de las prácticas, entre ellos categorías adicionales de usuarios y también limitar funciones. La membresía puede fungir por hasta 10 años y también agilizar el proceso de selección y actualizar la política de conflicto de intereses. Así que ITOC anticipa contratar a su propio asesor jurídico independiente para asistirle, para poder presentar recomendaciones para resolverlo, y trabajamos estrechamente con ustedes en este sentido. Continuaremos trabajando estrechamente con ustedes en este tema. Siguiente, por favor. Y por último, pero no de menor importancia, tenemos estimaciones de fondos. En el reglamento habrá referencias a estimaciones de fondos para cada subprograma. Para seguir siendo consistentes con el plan regional, estas estimaciones se tendrían que actualizar. Siguiente, por favor. En materia de cronograma, estamos ahora ante ustedes. Luego acudiríamos al Comité de Transporte, así como el Comité Asesor en Transporte de Municipios y Condado, y luego la mesa directiva, y el resto de los actores para redactar las enmiendas que elevaríamos a ustedes para recomendación para adopción por la mesa directiva en febrero. Con eso cierro y abro el foro a sus preguntas y comentarios. Gracias, Ariana. Antes que nada, ¿algún comentario del público sobre este punto? No, ninguno, presidente del comité. Muy bien, comentarios por parte de la membresía de este comité. Stuart creo que tenía un comentario para este punto. Sí, muchísimas gracias. Sí, reiteraré mi comentario anterior. De hecho, antes que nada, en función de la amplitud de esta presentación y la diversidad de temas, felicito a quien la haya integrado. Es sumamente digerible y bastante acotada, así que cubre mucho de manera clara en poco tiempo. Así que felicito a quien haya preparado la presentación. Pero volviendo al punto que mencioné anteriormente en materia de la redacción, en cuanto al proceso de selección para membresía en este comité, hablamos de acotar el proceso, en contrario al reglamento. No habían habido reuniones del comité de selección dentro de un plazo no mayor a 30 días y había otros procesos que también queríamos fortalecer también. Así que quien esté trabajando en la redacción tal vez se pueda comunicar con un servidor para poder trabajar en el lenguaje antes de que se eleve a los demás comités y a la mesa. Se lo agradezco de antemano. Bien, gracias, señor Orso. ¿Tiene la mano levantada? Sí, gracias. Ariana, veamos si lo estoy entendiendo correctamente. Todas estas propuestas de enmiendas se nos volverán a presentar después de su revisión jurídica independiente alrededor de enero o febrero, ¿o me equivoco? Sí, de aquí a febrero es cuando propondríamos volver ante ustedes. Bueno, en febrero volveremos ante ustedes ya con la nueva redacción posible para el reglamento municipal,
y secciones adicionales que estamos, y cualquier otra sección que propongamos cambiarse, la estaremos ya con redacción, etcétera. Sí. Y es para ese fin que se estaría contratando este despacho jurídico independiente, es decir, es una de las tareas con las que apoyaría. Así es. Y en particular, en materia de las modificaciones que se proponen a las prácticas de este comité, los términos de referencia lo incluyen, así como cualquier otra enmienda al reglamento municipal en la que pudiera tener dudas este comité y ponen de necesidad de acudir a un asesor jurídico independiente. Bien, supongo que Sanda como organismo también hará su propia revisión jurídica de estas propuestas de cambios y que podría llevarse a cabo mediante voto de 2/3 partes de la mesa directiva y que se podría hacer por política. Me imagino que incluso en algunos casos exigiría nueva legislación, pero eso es lo que supongo. Así es, nuestro equipo jurídico también analizará en detalle todo todas estas propuestas de edición y definitivamente parte del equipo nos está apoyando en determinar si esta sería una modificación al reglamento en sí o a una política de la mesa directiva o como usted indica también si a fin de cuentas exigiría un cambio legislativo a futuro. Una última pregunta. Cuando estaba hablando de esa razón 70-30 para nuevos proyectos y mantenimiento, entonces eliminarían la obligación de mantenimiento y solo sería para crecimiento inteligente y corredores completos, ¿o me equivoco? Bien, el plan regional también incluye como prioridad componerlo primero, así que en la medida que eso incluye mantenimiento, también calificarían para esto. Ok, me imagino que a los ayuntamientos les agradará escuchar esa noticia. Gracias, Ariana. Señor Halpern tenía la mano levantada. Bien, para beneficio de Pedro, quería mencionar que parte del diálogo en torno de esa razón 70-30, cuando platicamos con los consultores, fue que véalo de esta forma. Mientras más se fortalezca, se vaya construyendo el plan, más vialidades tendremos que necesitarán mantenimiento. Así que al principio del programa, ese enfoque de 70% alivio de congestionamiento y 30% de mantenimiento tenía más sentido al principio del programa porque no se había construido tanto a lo que tuviéramos que dar mantenimiento. Y ese fue el contexto para cambiar esa razón 70-30 cuando lo repasamos con el auditor. Bien, gracias. ¿Algún comentario por algún otro integrante de este comité independiente de vigilancia? Bien, yo tengo una pregunta o comentario más bien, Ariana. Basándonos en nuestros diálogos recientes con el jurídico de SANDAG respecto de estas enmiendas y dependiendo de los cambios, algunos exigirían aprobación por parte de la mesa, pero siempre y cuando no sean sumamente distintos a la intención original del reglamento municipal que autorizaron los contribuyentes. Y obviamente podemos plantear estas preguntas a nuestro propio jurídico, pero ¿cómo justificaría la modificación, por ejemplo, esa razón 70-30 como enmienda sin necesidad de someter la votación por parte del público o limitar las erogaciones de los administradores del transporte público? Y veo que Amberlyn también está con usted, así que no sé si pudiera clarificarlo un poquito. Sí, voy a darle un breve receso a Ariana. En una de las distinciones que vemos siempre que analizamos enmendar el reglamento es ver si algunas se pueden hacer por voto de la mesa directiva o si necesita someterse a votación por parte de los votantes. Y en materia del comité, esas estipulaciones son estipulaciones que por lo general exigen que para enmendarse 2/3 partes del voto se aprueben. El
La razón 70-30 no es así, aquí tenemos cierta flexibilidad con algunas de las modificaciones que estamos proponiendo y que eventualmente le veremos a la mesa directiva, pero definitivamente estamos analizando todas esas oportunidades y se los proporcionaremos a ustedes y al resto de los comités asesores en políticas y a la mesa directiva. Así entonces, cuando vuelva ante nuestro comité con sus propuestas de cambios, identificarán qué exigirían voto público y cuáles no. Así es, así es. Thank you. Ok, gracias. Right, Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Thank you, Ariana. Muy bien, pues gracias Ariana, gracias Amberlyn. Excellent presentation. Excelente presentación y gracias por las clarificaciones, pero muy concisa y la repasó muy rápido, así que me pregunto qué tan difícil se le hizo a Carlos interpretarlo. Muy bien, punto número 10. Nos acompaña Karen Jewell de Sandag, quien nos va a presentar la actualización al proyecto de mejoras al interconector entre la ruta estatal 125 y 94 y mejoras operativas en vialidades arteriales. Adelante, Karen. Buenos días. Su servidora Karen Jewell. Soy la directora del proyecto del Corredor Central en Caltrans y gracias por permitirme brindarles esta actualización sobre el proyecto de interconexión entre la carretera estatal 125 y la carretera estatal 94 y mejoras operativas. Esta actualización les brindará una reseña del proyecto, el estado que guardan los estudios, actualizaciones de diseño, así como una solicitud de ajustes a los costos de diseño que podrían ser necesarias a futuro. Siguiente, por favor. Muy bien. A manera de recordatorio respecto de qué incluye el proyecto, hay un interconector que se carece entre la ruta estatal 125-94, que es en dirección sur, de la 125 al este de la 94. Y para crear este interconector, también se instalaría un carril auxiliar en dirección sur, eliminando al interconector, así como algunas mejoras a ciclovías en la calle Spring para facilitar también el traslado de bicicletas en ese cruzamiento vial y también en el cruce con Mariposa. Estamos considerando ampliar el puente para incluir banquetas y mejoras a ciclovías. Actualmente el interconector entre carreteras exigiría dirigirse en dirección sur a la carretera estatal 125, salir a salida de Spring, dar vuelta a la izquierda en la calle Spring y luego volver a subirse a la autopista en dirección este, a la 94. Y hay un par de problemas. Uno, en la rampa de salida, en horas pico, a veces hay que esperar 2-3 ciclos del semáforo. Mientras tenemos vehículos ahí en ralentí o marcha lenta esperando a dar vuelta a la izquierda. Y muchas veces también hay congestionamiento en la autopista por largo de la fila, lo cual es una inquietud de seguridad. Y genera congestión también en la calle Spring, lo cual está afectando a las vialidades arteriales. Y hay mucha gente, y de hecho, analizamos el interconector entre la 94 y muchas personas al utilizar la rampa de salida de Spring se dirigen a Bancroft para evitar este cruzamiento. Así que hay muchos vehículos que terminarían utilizando vialidades locales por no contar con este interconector. Muy bien. Algunos avances que hemos logrado en este proyecto son, por ejemplo, que el año pasado llevamos a cabo muchas de las perforaciones iniciales para las estructuras. Inicialmente habíamos planeado 6 estructuras para este proyecto y hace como un año las estamos terminando y eso permitió que se iniciara con el diseño de los puentes por parte de nuestro equipo de ingeniería
Están finalizando un 60%. El diseño de vialidades para fines de este mes también estará a un 60% finalizado. Y también actualizamos estudios y el borrador del informe está en revisión. Y luego comenzaremos con el informe de reducción de ruido, o NATR por sus siglas en inglés, para determinar la factibilidad de los muros de reducción de ruido. Y estamos trabajando estrechamente para establecer el diseño hidráulico, así como el sistema de drenaje pluvial y las etapas de construcción. Siguiente, por favor. En función de las perforaciones iniciales, descubrimos ciertas problemáticas. En el informe original del proyecto, se identificó agua del subsuelo en la zona del proyecto. Con la perforación inicial del año pasado, descubrimos que el manto freático estaba en una profundidad más somera que lo que habíamos anticipado, así que tuvimos que hacer otros estudios geotécnicos para saber qué hacer con el agua en ese manto freático. Originalmente habíamos indicado que sería solo un impacto en construcción, pero parece ser que va a también generar cuestiones de mantenimiento del proyecto a largo plazo, así que necesitamos hacer algunos estudios adicionales. Y el nuevo estudio se dividió en dos partes. Ya finalizamos la primera parte, que era identificar el volumen de agua subterránea con el que tendríamos que lidiar. Y la segunda fase, que estamos a punto de iniciar, nos indicará qué tanto bombeo tendría que hacerse en estas zonas y sus afectaciones en las zonas aledañas. Y el otro estudio que estamos analizando también es de depósito aerógeno de plomo. Siempre que se vaya a hacer perforaciones o movimientos de tierra aledaños en la vialidad, debemos analizarlo. Y si podemos pasar a la siguiente, por favor. Bien, hay dos zonas en las que se identificó agua del subsuelo que incidiría en el proyecto. Una, donde el interconector, la autopista, y que sería a desnivel por bajo de Panorama y Eco Drive. Ahí estamos tratando de minimizar el impacto mediante modificar la geometría para tratar de acotar su enfoque para que no tenga un perfil tan bajo al pasar al desnivel este interconector. Y la otra zona era cerca de Bancroft, en la 94, y en esa zona estamos tratando de reducir uno de los puentes, porque la rampa y el interconector, uno pasaría por encima y otro por debajo, y ahora estamos analizando una vialidad colector y distribuidora para reducir la elevación de tal forma que no tengamos que pasar por debajo de la rampa para dar continuidad, y eso evitaría que llegáramos al nivel del manto freático en esa zona. Siguiente, por favor. Bien, costos adicionales debido a haber identificado esta cuestión del agua del subsuelo, y en el proyecto original se reconocía como riesgo, pero hoy sabemos que definitivamente afectará el proyecto, ya no solo se anticipa. Uno, necesitamos estudios adicionales del agua del subsuelo y un diseño de bombeo de agua que cuesta alrededor de 2 millones, el rediseño de los muros de reducción de ruido y los muros de retención debido a esta agua del subsuelo que tienen un costo alrededor de $1 millón, y los estudios ambientales adicionales que debemos actualizar debido a estos cambios en diseño que tendrá un costo adicional de alrededor de $1 millón. Así que los costos adicionales de diseño sumarían 4 millones. Y aquí definimos el presupuesto que se ha tenido para este proyecto en su fase de proyecto ejecutivo o diseño. Aquí podemos ver los tipos de fondos que se utilizarían y pueden ver los 4 millones adicionales necesarios para un costo total de 15.9 millones para la fase de diseño. Para derecho de vía anticipamos que permanecerá en 11.5, y pueden ver también que se actualizan
los costos de construcción a 137 millones. En algo que quería agregar en este sentido es que este proyecto es además parte del Plan Regional de Transporte y ha estado ya en varios ciclos, entre ellos el Plan Regional 2015-2019, así como el Plan Regional 2021. Y en todos estos planes, su cronograma de construcción será 2023 a 2026 y apoya el concepto de carriles de uso restringido que incluye el Plan Regional de Transporte a lo largo de las 125. Nuestra actualización al cronograma sería, de nuevo, ya en 2015 se llevó a cabo el estudio ambiental, comenzamos con el proyecto ejecutivo o diseño, con fondos STIF que se votaron en 2019, así como la enmienda presupuestaria de septiembre de 2019 para financiar totalmente esta fase, tanto para la fase de diseño o proyecto activo y derecho de vía. Y por los estudios geotécnicos se agregarían 9 meses al proceso, así que anticipamos finalizar el diseño a principios de 2023 y esperamos, si los fondos lo permiten, comenzar con la obra de construcción el mismo 2023. Siguiente, por favor. Bien, los siguientes pasos serían continuar con el diseño de reubicación de servicios públicos. Estamos trabajando con el ayuntamiento de la mesa en cuanto lleguemos al 60% de avance, como les había mencionado. Comenzaremos a trabajar con el resto de las empresas de servicios públicos. Seguiremos con la adquisición de derechos de vía y iniciaremos la fase 2 del estudio de agua del subsuelo, que también ya les mencionaba, e iniciaremos con la actualización de los estudios ambientales para remoción permanente del agua que incide en el proyecto. Y con eso cierro mi informe y abro el foro para cualquier pregunta por parte de este comité. Bien, gracias, Karen. ¿Algún comentario del público sobre este punto, secretaria? Ninguno. Señor Orso, tiene su mano levantada. Karen, recuerdo que hace tiempo tenía un proyecto aquí y ahora ya sé por qué le dicen calle Spring o Ojo de Agua y hoy se están dando cuenta más de ello. Pero mi pregunta es la siguiente. Supongo, cuando habla de desecación o eliminación de agua de manera permanente, como parte del proyecto, ¿están analizando instalar algún tipo de cárcamo de bombeo? Y en ese caso, ¿qué impactos tendría el mantenimiento a largo plazo? ¿Ha considerado posiblemente qué haría con el agua que se retire? ¿Se reinyectaría o la vendería de vuelta al organismo operador de agua? La respuesta es sí. Estamos estudiando todas esas alternativas. Apenas iniciamos con esa investigación. Hemos investigado también qué se ha hecho en un par de lugares en los que han tenido que hacer ese tipo de bombeo en el estado de California y estamos viendo qué han hecho y también vamos a comenzar a platicar con los organismos a cargo de calidad del agua para saber qué se puede hacer. Así que estamos analizando todas las opciones. Tendremos mejores respuestas en cuestión de 6 meses. Y ese millón adicional sería para una reevaluación ambiental. Bueno, cualquier proyecto en fase de proyecto ejecutivo o diseño, sobre todo si el segmento ambiental se había aprobado con tanta antigüedad, tendría que actualizarse. Y tendríamos que modificar los muros de reducción de ruido en contraste con el documento ambiental 2015, así que todo eso se tendría que reanalizar. Así que definitivamente se llevará a cabo una reevaluación. Y a manera de comentario, no necesariamente pregunta, supongo que están analizando lo que se hizo en Sacramento para apoyarlo. Así es. Nuestro departamento de geotecnia y estructura también ha analizado esas alternativas, pero consideran que los cimientos de la vialidad serían superiores al manto freático.
Así que lo siguen estudiando. Gracias. Señor Hopper, veo que tiene su mano levantada. Adelante, por favor. Karen, un placer verla y gracias por tan excelente presentación. Yo recuerdo cuando trabajamos en este proyecto, que será hace 10 años. Un par de preguntas para usted, por curiosidad. Y voy a expresarlas ambas y luego le permito responder. Se había comentado hace tiempo un puente movible en los estudios iniciales para minimizar los impactos al congestionamiento vehicular. Y no sé qué pasó, así se terminó terminando. La segunda pregunta, creo que había impactos en derechos de vía, creo que del lado oeste, si recuerdo bien mi orientación, y esos pudieron minimizarse o mitigarse durante el proyecto ejecutivo o de diseño. Siempre me pregunto qué habrá pasado con ellos. No sé si reconoció en esa última diapositiva, es parte de una simulación precisamente de ese puente movible. Si la intención original en el documento ambiental y del informe de proyecto era contemplar un puente movible. Cuando se realizó el estudio geotécnico hace un año, se determinó que no sería factible. El suelo es demasiado duro. De hecho, tal vez exija detonaciones porque estamos hablando de piedra caliza. Así que el simplemente hacer excavación no sería posible. Y también identificamos cómo hacerlo en fases para poder construirlo de manera convencional. Así que eso en cuanto al puente movible. En derechos de vía, la mayoría de los derechos de vía de ese lado izquierdo, de ese lado oeste, son derechos de vía provisionales para construcción. Primordialmente hay uno que sí es permanente en el que estamos trabajando y ese se incluye en el informe original, eso no cambia. Lo único que posiblemente cambie levemente una vez que determinemos dónde se van a instalar esos muros para reducción de ruido, pero en su mayoría van a ser derechos de vías provisionales para fines de construcción exclusivamente. Excelente, me encanta ver que esté avanzando el proyecto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Señor Hopper. Muy bien, señor Halpern, veo que tiene su mano levantada. Gracias. Sabe, no estoy seguro si es tan pertinente para este proyecto en particular, así que recíbalo como una pregunta general en interconectores entre carreteras. Sobre todo cuando tienes curvas, no sé, o algún tipo de periféricos, no sé por qué no se diseñan de tal forma que no tenga que reducirse la velocidad entre una carretera y otra, o sea, que sean más cercanas al límite de velocidad convencional. Diciendo que no soy del área de construcción, me pregunto, ¿es costo la limitante o hay otros motivos? Bien, el manual de diseño de carreteras indica cómo deben hacerse esos interconectores, esa superelevación, así se le denomina, y la inclinación que se les puede dar. Y son bastante elevados si lo ven en el manual. El reto es la transición a ese 2% de inclinación en la autopista. Y esa es la dificultad, cómo equilibrarlo. Así que queremos que sea una transición homogénea porque no queríamos pasar de 10% en el interconector como inclinación a 2% en la carretera. Y eso es el motivo principal que afecta el diseño, es por esa transición. Bien, gracias. Es útil. Por eso es importante tener distintas perspectivas y poder abordarlas. Y también depende del radio. Si es una curva muy pronunciada, no hay forma de lograr la superelevación necesaria, es decir, una mayor inclinación, sin que se vuelva incómodo para el conductor. En fin, aprecio los comentarios y la información. Karen, yo tengo una pregunta. Me confundí un poquito en la presentación la cuestión del costo. No vi cuál era el costo inicial y cuál sería el costo modificado. No recuerdo cuál era la estimación de costo de obra de construcción original. ¿Lo podría definir un poquito mejor?
Muy bien, el costo original, esa parte es difícil. Ha habido mucha escalación de la versión 2015 a la fecha. Estoy tratando de recordar la cifra 2015, creo que era alrededor de 90 millones, pero estoy aventurando nada más una respuesta. Se lo puedo investigar. 90 millones como costo total o de obra de construcción. De obra de construcción. Sí. El costo de construcción se actualizó hace como año y medio por escalación y otras cosas a alrededor de 108 millones y hoy entre estructuras y la cuestión del agua de subsuelo ha elevado el costo de obra de construcción a 137 millones, exclusivamente en construcción y apoyo también, o soporte. Muy bien, y en cuanto a los costos de diseño, el presupuesto actual para la fase de proyecto ejecutivo o diseño es de 11.9 millones y estamos solicitando 4 millones adicionales. Cabe mencionar que en la sesión de este próximo viernes brindaremos una actualización de 6 millones para el proyecto durante el comité de transporte. Pero en realidad son 4 millones y los fondos TIF aumentarían a 6 millones, pero en cuanto al aumento presupuestario que se solicitaría para la fase de diseño o proyecto ejecutivo sería de 4 millones. Bien, entonces básicamente estarán solicitando 113 más 4, así que estamos hablando de que ha aumentado el presupuesto en unos 33 millones de dólares. En lo global, sí. Bien, gracias por la clarificación. Lo aprecio. Creo que valdría la pena, para referencia futura, valdría la pena que esa información esté disponible para fines de transparencia, porque es un aumento importante, me imagino que justificado por la escalación y por los cambios en el diseño, pero sería agradable poder visualizarlo ante esta membresía del comité. Sí, se lo hago llegar con gusto. Bien, gracias, Karen. Perdón, el señor Orso tenía un comentario más. A manera de seguimiento a lo que comentaba Sunny, Karen, por lo pronto solo está solicitando 4 millones adicionales para la fase de proyecto ejecutivo o diseño, pero no fondos adicionales para construcción, ¿o sí? El proyecto por lo pronto no cuenta con fondos para construcción, así que ha cambiado la cifra en materia de obra de construcción, pero no contábamos con fondos originalmente. Entonces, solo solicitaría los fondos adicionales para finalizar el proyecto ejecutivo o fase de diseño y una vez que se consigan fondos iniciaría la obra de construcción. Así es. Muy bien, gracias por la clarificación. ¿Algún otro comentario, pregunta? No veo ninguno. Pedro, ok, ya bajó la mano. Muy bien. Punto número 11 es la programación de la siguiente sesión. Julie. Perdón, estaba teniendo problemas para volver a encender mi micrófono. Muy bien. Creo que ya, ok, ya me pueden ver. Perfecto. Bien, programación de la siguiente sesión. El próximo mes sesionaremos el 8 de diciembre a las 9:30. Es miércoles. Es todo lo que tengo para informarles, Fanny. Muchas gracias. ¿Algún último comentario por parte de los y las integrantes de este comité? De lo contrario, se levanta sesión. Ariana, ¿tenía algo que agregar? No, gracias. Muy bien, gracias a todos y todas. Gracias por asistir. Gracias por su atención. Aprecio a todos los ponentes, excelentes presentaciones y nos vemos el mes entrante y espero que tengan un excelente día de acción de gracias. Nos vemos.